años a traballar na difusión del idioma en redes sociales, haciendo programas y espacios, haciendo distintos espacios, especialmente sobre moda, tendencias. La idea era dar contenidos al aragonés que tuvieran que de alguna manera permitieran llegar a la xente mozo y que de esta forma pudiera normalizarse, ¿no? La situación del aragonés, como sabéis, es una situación complicada, tanto por la situación jurídica como también por la de la vitalidad y la de la circunstancia del ámbito de la normalización, ¿no? Donde se dieron muy pocos pasos. Tiempo después entramos a trabajar en la televisión aragonesa, haciendo el primer programa televisivo en aragonés, Charrín Charrán, que lleva ya un tiempo una antena. Y bueno, pues sigue compatibilizando estos dos shares, tanto las redes como el programa en la televisión aragonesa. No pudimos tenerla aquí precisamente por las circunstancias, pues este sistema radial que tenemos, que complicaron muchísimo la posibilidad de tenerla aquí, porque los trenes fue imposible y las otras fórmulas de que viniera, fueron demasiado avegoses. Así que hoy vamos a tenerla a distancia, pero agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, porque hay un ejemplo del trabajo con una lengua minorizada, con muy pocos recursos y luego logrando que, por ejemplo, una radio y televisión pública en un territorio donde nunca hubiera una experiencia de ese tipo, pues llegara a hacer un programa en aragonés, y eso pues tiene mucho que ver con el éxito que tuviera ella primero en las redes. Así que, Silvia Cebolla, muchas gracias en nombre de Iniciativa por el Asturiano por estar en este seminario. Esperamos tenerte en Asturias físicamente en otra ocasión, pero hoy pues agradecemos que te das de esta forma. Muchas gracias a vosotras y vosotros por convidarme, a tu Ignacio por esa presentación. Me fa mucha pena no poder estar presencialmente, pero como has dicho tú, las comunicaciones entre Zaragoza y Ubieu no han estado guay de buenas. Pero nunca pensé que sería tan embolicado ir a Ubieu, pero sí. Pero bueno, os agradezco a Sabelo este espacio para el aragonés, para hacer un intercambio entre lenguas. No sé si me entendéis bien, yo cuento que sí, yo os entiendo perfectamente. El asturiano y el aragonés siempre que me fa muy orgullo de sentir el asturiano, porque me recuerda muchas cosas al aragonés y espero que me entendáis bien. Sí, perfectamente, Silvia. Vale. Sí que si he estado presencialmente, pues me he feito més gollo de hacer una charrada más participativa, pero con tot y con eso, cualquier cosa que queráis, pues me tallad, me preguntad, y con tu Ignacio, que sí que le vas un micro, si quieres, pues también podemos interactuar más, que siempre es entretenido. Bueno, yo cuento que la situación del aragonés la conocéis, pues de una situación que no llegó a ir de buena, porque no es oficial, como pasa con el asturiano, y eso fa que pues, las lenguas pues, sigan pues, con muchas más dificultad, sin recursos y sin refirme del gobierno. Y en mi caso concreto, llevo pues desde que tengo 19 años, desde el año, pues no sé si 2004, creo, que pretendía estudiar aragonés en Nogara. Yo soy de Zaragoza y soy una persona neofabla, porque la mía lengua materna es o castellano, y cuando ya tenía 19 años pues decidí de aprender aragonés, que es una aventura pues bien bonita, pero como podéis entre filatos, pues a saber que difícil también, no ver la cuestión de aprender la lengua, que también pues es más difícil que una lengua que siga más codificada, pero pues por todo lo que hizo conlleva. Y bueno, ya charrando más del tema de pues influencer o tema del aragonés en la televisión, no sé si conocéis la situación de cómo os comencipio el programa. No, cuéntanos. Vale. Bueno, pues en el año 2010 salió la Ley de Lenguas,
perquè de ese año el aragonés figuraba como en el Estatuto de Autonomía de Aragón figuraba que caleba desenrollar una ley de lenguas específica para regular las lenguas que se charraban en Aragón, pero esto no ocurre de que a 2010. Y con esa ley de lenguas, que era una ley esbafada, pero con todo y con eso sí que contemplaba que en los medios de comunicación públicos y a veces un espacio en las lenguas de Aragón. Y porque en Aragón la particularidad es que se charran 3 lenguas, se charra castellano, aragonés en el norte de Aragón, en la provincia de Huesca, y catalán en toda la zona que lleva la franja entre Aragón y Cataluña, y además o catalán de Aragón lleva una lengua muy viva. Y eso es lo que siempre ha dado más problemas de regularización, porque pues, la gent que lleva más de dreitas pues, no quiere admitir que en Aragón se charra catalán, porque aquí pues, siempre nos han fomentado pues, cierta catalanofobia desde la dreita, porque pues bueno, pues siempre ya se sabe que entre vecinos pues muchas veces la cosa no se entiende y bueno, pues con el tema de Cataluña pues siempre ha habido conflicto. Y este está uno de los temas difíciles para la regularización. A la fin, en 2010, en esta ley de lenguas, como se presenta que Cale va a tener esos espacios, desde la asociación a la que yo pertenezco, que se dice Nogará, se decide de presentar a la televisión pública un proyecto. Y nos dijeron, para que presentes un proyecto en aragonés, grabar un programa piloto en esta lengua. Y de lo que hacíamos, contactemos con una productora y ya desde el principio pues me propusieron a yo desde la asociación, pues porque muchas veces pues el aragonés ya era pues me relacionado pues con una imagen más de izquierdas y se quería dar una imagen muy neutral, pues como yo físicamente tenía una imagen así muy neutral, dijeron, pues mira, esta zagala, que hay una zagala joven, a la que era joven, pues que faiga de presentadora. Y grabemos un piloto en 2012. Y el programa no sale de 2019. Con lo cual, ya habido 7 años de lucha para que introducisen contenido en aragonés en la televisión pública. Estos años de lucha, pues llevachen, pues concretamente o PP, pues que no quería que saliese contenido en aragonés en la televisión pública. Y a la fin, cuando esas personas ya pues, remataron el suyo cargo en la televisión pública, pues ya la gente que le sucedió pues decidió de apostar por este proyecto. Tornan a gritarme a yo, se incluyen a mis personas, porque yo en esa situación pues sí que podía, pero claro, la gente que ya era en un inicio, pues 7 años después, pues la gente tiene los suyos treballos, afectó una otra vida y era diferente. Y principiemos con este proyecto que yo creo que a nivel público sí que fue un antes y un después, porque desde la asociación Nogará y desde muchas asociaciones y OTICU social, y de verdad que se llevaban muchos años luchando por el aragonés sin reblar, pero la posibilidad que hizo se meta en una televisión pública como la televisión aragonesa, que es una televisión muy vista en Aragón, porque el público de la televisión aragonesa es un público muy fidel, pues fa que se meta de encima de la mesa el aragonés. Y que mucha gente conozca que existe esta lengua, porque la gente sí que, bueno, aquí en Aragón no había guay de conciencia lingüística y la gente dice, esto de la fabla, que como cuento que en asturiano que también dicen lo de bable y todo eso. Si no me equivoco, Ignacio. Sí, tal cual, y un poco lo mismo. A la vez, pues, lo de la fabla, pero claro, ya decir que había un programa que era de raza en aragonés, pues la gente ya se lo toma de otra traza. De feito, esto fa que mucha gente aragonés conozca esta realidad y además que le da como un empoderamiento y un estatus social, porque yo, por ejemplo, cuando yo noto mucha diferencia antes de que saliese el programa y después,
claro, yo desde los 19 años he dicho que soy aprendendo aragonés, que charro aragonés, y yo lo decía en cualquier puesto, iba a todo gimnasio, iba a cualquier puesto y decía que charraba aragonés, y la gente se me miraba como si estase marciana, no sabían lo que era, no conocían la realidad, o sabían que existía pues esto de la fabla, pero no pensaban que era una lengua que encara se charrase, pensaban que eso ya era muerto, bueno, la gente tenía mucha confusión con este tema. Y claro, siempre también te podebas trobar opiniones en contra que te dicen, eso no existe, eso es una cosa inventada, tal. Y claro, en esta cuestión de impuesto de programa yo decía, no, y que yo presento en Aragón TV en programa que hay en aragonés. A la vez ya la Chen no te podeba decir cosa, porque realmente si es emitiendo media hora en una lengua, pues no hay inventada, o sea, existe, ¿no? Y de Chen que la charra. Y la prueba y pues que en el programa, pues de los casi 140 programas, pues habrán salido más de 300 personas diferentes charrando en aragonés en las diferentes variedades y la gente hizo afeito ver que viva mucha gente que lo charraba, mucha más gente que no se pensaban y pues ha estado socialmente una cosa muy interesante. En cuanto a más experiencias positivas relacionadas con el programa, bueno, primero pues la satisfacción, ¿no?, de ver que después de muchos años de lucha pues se consigue que en la televisión pública salga a nuestra lengua, ¿no?, que es una cosa que ya era de derecho ya que saliese. Y después pues la mejora de la percepción también de la chen nativa y o suyo empoderamiento, porque una cosa es el trabajo que se ve de bandas cámaras, que es un trabajo que queda ya pacutio, porque pues lo que llega grabado sirve como un repositorio, como si estase una replega de un archivo audiovisual, que ya queda para posterior reflejo de cómo charra la chen nativa. Y estas personas muchas veces a lo primero pues les feba vergoña de charrar porque no iban tenido la posibilidad de charrar en un medio público, porque está ahí una lengua que muchas veces la charra en casa suya. A la vez se eleva una lengua de casa entra al ámbito público y pues eso es un paso muy importante para el suyo reconocimiento y para el empoderamiento de la chen que lo charra. Veierse en la televisión charrando en la suya propia lengua, pues eso les fa querer seguir charrándola, ver que hay una cosa normal y que se puede hacer servir. Y mucha chen a lo primero le feba vergoña, pero después se animó a charrar y a salir en la tele charrando en aragonés en la suya variedad. Lo cual hizo también pues de un trabajo que desfagar las cámaras costaba mucho, pero que a la fin fa que tanto la chen nativa como la chen neofablan, que muchas veces para irse va una división, pues faigan pacha, treballen de consulta y la chen mesmo tiene la percepción de que es la misma lengua, porque muchas veces los fablados nativos no han charrado, pues uno de hecho y uno de menas, pues a lo mejor no han coincidido en poder charrar, pero a través de la tele pues veien las diferencias y veien que hay una misma lengua. Por eso hay un trabajo pues tan importante, ¿no?, que exista una mena de programa asinas. Pero bueno, pues ahora, per desgracia, pues no había agarra programa en aragonés, pues salió un atro que se decía escampar a boira, que era más un late night, y era pues diferente, como más juvenil y tal, menos a lo mejor lingüístico, y sí que pues el presentador charraba en aragonés, pero los convidados pues muchas veces no, porque eran convidados como más famosos y tal, que hizo también pues fácil que la chen lo veyese más. Pero a la fin ni uno ni otro, con el gobierno que vi ahora, pues ahora sí que lo que fan con el programa de Charrin Charran de reposición. Todos los domingos de Maitín se sigue emitiendo, pero ya no se fan programas nuevos. A la vez, pues si sus líneas en los que había televisión pública y ya no le puede decir ninguno que no tiene un espacio en Aragones, porque sigue teniendo espacio, pero le sale gratis. Así es que hay una pena porque esta mena de proyectos pues serviban para avanzar lingüísticamente, pero es verdad que o cambio social ya hay efecto y que la chen conoce mucho más la aragonés.
Y no sé cuánto rato queda. Bueno, no Bueno, Guaire. no tenemos mucho tiempo. Yo creo que podemos, si te parece, Silvia, aprovechar para que te faigando alguna entruga de aquí, Sí, ¿vale? No sé si hay alguien del público tiene interés en hacer alguna entruga. Si non podo abrir yo para que se anime la xente, ¿vale? sí. Bueno, precisamente sobre isto último que contabes, claro, las circunstancias políticas que mudaron agora en Aragón, e iso que tampouco era un gobierno precisamente favorable, ¿no?, al aragonés, el que teníais antes. Pero agora la cosa está un pouco peor. ¿Qué camino ves? ¿Cómo ves de posible el camino abierto hacia que la derecha en Aragón asuma la cuestión de la lengua aragonesa como una reivindicación propia también, que se convierta en una cuestión más transversal? Pues veigo que iso pues yo creo que no é posible porque la dereita en Aragón, como comentado, pues claro, cada zona tiene a suya casuística. Cuento pues que en Asturias la casuística es diferente, pero el problema que tenemos en Aragón es que como se charlan 3 lenguas y la dereita no quiere admitir una de esas lenguas, lo del aragonés no les fa guaire gollo, pero no les molesta guaire. Pero o tema do catalán para la dereita é un tema inviable. O sea, o PP, por exemplo, ya no digo Vox, que prou que no, pero ni o PP e mesmo o PSOE tiene moitas reticencias a admitir que se charre catalán en Aragón, porque pues han fomentado desde moitos años la catalanofobia, con os bienes de la França, bueno, pues con diferentes cuestións que han feito que é inviable o tema lingüístico. Y yo creo que tira más por así. Y claro, pues hay un problema porque además los fablados de catalán en Aragón y un número mucho más grande que del aragonés. O catalán en Aragón y es mucho más vivo que el aragonés. Y lo charra moita gente que también quiere tener los suyos derechos amparados. Así es que no lo veo fácil, pero bueno, pues los gobiernos también van cambiando. Nos tocan unos años difíciles, pero bueno, si es que pues cuando cambie el gobierno, pues trovemos una situación más favorable. Pero es difícil que la derecha asuma las lenguas como una reivindicación propia. En los últimos años he dado algunas buenas noticias, como por ejemplo la puesta en marcha de los niveles europeos del B1, B2 y demás de aragonés, y también yo creo que la gran noticia histórica que es la de la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua, sí, que por fin parece que tiene un estándar, una normativa que está siendo aceptada, ¿no?, después de muchísimas dificultades. Estuvo aquí sí antes Ramón de Andrés, que participó en algunos de los intentos previos. ¿Cómo se está viviendo eso? ¿Con ilusión? ¿Realmente piensas que es la definitiva, ¿no?, que finca esa cuestión tan polémica siempre en aragonés, que es la normativa ortográfica? Yo creo que, bueno, yo lo he vivido con mucha ilusión y yo creo que sí que es la academia definitiva y que la gente lo vivió con mucha ilusión. Se fació antes con antes, porque cuando iba a cambiar el gobierno, si no se podía hacer, de hecho, pues sí que había sectores que miraron de retrasar un poqué para ver si así no se feba, porque no iba a salir lo que ellos querían o lo que siga, pero bueno, a la fin ha salido y yo creo que lingüísticamente pues hemos avanzado mucho en ese sentido. Y bueno, pues yo pues me fui a saber que contenta de ese tema, y un tema pues que históricamente, como has dicho, pues ha estado embolicado, pero como ya hizo ya feito, el gobierno de ahora no lo puede desfer, ¿no? Lo que sí que han mirado de hacer una otra ley, cambiarla y tal, pero a lo menos lo que ya feito ya asinas. Bien, y una buena noticia. ¿Hay alguna entruga ante el público? Nada. A ver, sí, un segundo. Carlos Rubira. No sé, siénteslo, Silvia. No, a él no le siento. Quien quiera hablar va a tener que acercarse. Va a acercarse. Silvia, buen día, gracias. Buen día. Yo tuve la responsabilidad o la oportunidad histórica de ser también, camiento que como tú,
la primera persona que tuvo un programa en asturiano en la televisión, no en la televisión pública asturiana, sino en el Centro Territorial de Televisión Española en Asturias. Y era un programa semanal de 5 minutos, de tipo de difundir también un poco nociones básicas sobre la lengua. Y aquello después matáronlo, a propósito, desde las instancias políticas. Pero nada de lo que semamos se pierde, quiero decir, lo que semamos, lo que sembramos, queda semado y tarde o temprano surde el resultado. De manera que no te desesperes, persevera, dedícala tu vida a eso que faes de xuru también, y la tu simpatía y la tu sonrisa va a ganar al público aragonés. Muchas gracias, Silvia, por este testimonio maravilloso. Muchas gracias. Yo la verdad que, oye, muchas gracias por ese refirme y por esas palabras. Muchas gracias. Yo no he comentado el tema de redes sociales, pero oye, yo sigo luchando. Pues si no deis en la tele, pues yo a través de las nuevas redes sociales sigo compartiendo cosas en aragonés y muchas veces eso arriba a Chenchoven, ¿no? Que también, pues, de verdad, pues que las nuevas tecnologías, bueno, nos permiten que siga yo con vosotros y vosotras y a la Chenchoven, pues, es lo que le atrapa. A la fin, pues, ese camino también es fando majo y sigue fendo ese teisiu social, y lo que dices tú, lo que se ha sembrado nunca se queda en cosas, siempre a la fin saldrá por el otro costado. Bueno, si no hay más entrugues, entonces vamos a despedir a Silvia Cebolla dándoles gracias por estar con nos. Ah, sí, ¿hay alguna más? No. Vale. Pues despedimos de aquí dándote las gracias por participar de este seminario sobre la oficialidad y que seguiremos trabajando juntos y juntes en esta lucha por las lenguas aragonesa y asturiana que viven situaciones asemejadas sobremanera en lo que finca el estatus legal y que tenemos tanto camino por andar. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nos, Silvia. Vale, que vaya bueno, muchas gracias por convidarme, de verdad. Si es que nos podamos ver bien luego, esperemos en persona. Que meten las Asturias pronto. Un abrazo. Eso, que vaya bueno. Adiós.